¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a nuestra quinta clase de este discipulado bíblico. Ya estamos casi en la mitad, casi en la mitad de nuestro discipulado, así que los felicito a los que han podido estar ahí semana a semana. Eh, Así que ánimo, también ahí a los que se van incorporando, pueden ir escuchando también estas enseñanzas que van a estar ahí en nuestra página de YouTube, también están disponibles para que las puedan repasar y pronto les vamos a hacer también llegar el material. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer una oración en esta clase número 5. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos con mis hermanos en este día. Te pido que nos bendigas. Gracias por las tecnologías que nos permiten estar reunidos a las distancias. Te pedimos que bendigas a cada familia, a cada hermano que está conectado, a aquellos que también ven esta enseñanza de manera diferida. Señor, bendícenos a cada uno y acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ya, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Yo les voy a volver a silenciar ahí sus micrófonos, solamente los prenden cuando quieran hacer alguna pregunta que esté relacionada, por supuesto, al tema, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, partamos haciendo, como todas las semanas, un resumen, ¿verdad? De los temas que hemos visto para ir entrando en materia. Nuestro primer tema fue el fundamento de nuestra fe. ¿Se recuerda usted lo que hablamos ahí? Luego estuvimos hablando de nuestra necesidad imperiosa de tener un Salvador, porque no teníamos ninguna esperanza. Luego, en nuestra clase número 3, hablamos acerca del regalo de Dios, la salvación, el regalo que Dios nos da. Y en la semana que pasó estuvimos hablando acerca de esta nueva vida en Cristo. Esos fueron los temas que estuvimos estudiando, nuestra nueva vida en Cristo. ¿Ok? Hoy día nos corresponde nuestro tema número 5, ¿verdad? Estamos en la clase número 5 y el tema de hoy se llama nuestra lucha diaria, ¿verdad? En este discipulado para nuevos creyentes, el tema de hoy es nuestra lucha diaria. Así que hoy los voy a dejar con ese tema para que comencemos a estudiar. Primero que todo, vamos a ir a un pasaje bíblico, pero lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual, en la TLA. Me refiero al libro, a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? Para contextualizarnos un poquito, acá lo que tenemos que decir es que es el apóstol Pablo el que escribe esta carta a los cristianos en Roma. ¿Okay? Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer hasta el 25, más o menos, en la TLA. ¿Ok? Muy bien, voy entonces a ponerle acá el texto bíblico para que lo podamos leer, ¿ok? A ver si se está como cortando ahí un poquitito, a ver si lo voy a tratar de corregir antes que nos vayamos ahí con el texto. Un segundito, lo solucionamos, ahí. Ya, perfecto. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Ok, vamos a checar un poquito esto. Ahí. Muy bien. Vamos entonces con la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Ah, mira, esto también se me corrió. A ver, un segundito, un segundito, porque si lo he puesto nos va a molestar todo el rato. Tanta tecnología, tanta cosa. Vamos a poner esto acá. Un segundito. Ahí. Ya, entonces ahora sí, lo tengo proyectado, el texto bíblico, Romanos, capítulo 7, versículo 21, dice así, apóstol Pablo escribiendo esto. Dice, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. A ver, trate usted de pensar esto como si fuera usted el que está diciendo esto, ¿verdad? Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Versículo 22. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, amo la palabra de Dios. El versículo 23 y 25 dice, pero también me sucede otra cosa. Ahora, quiero hacer una aclaración nomás para que no tenga pregunta por qué dice 23 y 27. Lo que pasa es que la TLA o algunas traducciones
lo que hacen es juntar, para que sea una mejor lectura, juntan varios versículos, ¿verdad? Y lo hacen uno solo, para mantener una idea. Entonces, no es que se hayan borrado versículos, sino que se unió el versículo 23 al 25. ¿Ok? Entonces dice, en lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Y el versículo siguiente dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha con lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la palabra de Dios o la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la palabra de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y que me separa de Dios? Y acá, una frase importante. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Muy bien, ¿eh? Muy buen pasaje. Excelente pasaje, ¿no? Me gusta este versículo, ¿verdad? Este pasaje, un pasaje para meditar, ¿verdad? Para ponerse en el lugar de Pablo al momento de escribirlo. Y probablemente muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con este pasaje bíblico, ¿no? ¿Alguna vez usted se ha cuestionado eh, lo mismo que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? En relación a esta lucha diaria, una lucha interior, ¿verdad? Que tenemos, que es realmente una batalla. Y muchas veces somos vencidos, ¿verdad? Somos vencidos por la tentación, cedemos al pecado, ¿verdad? Y estamos convencidos, como decía el apóstol, estamos completamente convencidos de que eso no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En nuestro razonamiento, nosotros no queremos pecar, no queremos transgredir la palabra de Dios. No sé si alguno de ustedes aquí, de los que están en esta reunión, en este curso, ¿alguno de ustedes tiene la intención de no hacer la voluntad de Dios? ¿Alguno de ustedes se ha propuesto en el corazón ir en contra de la voluntad de Dios? Probablemente todos me dirán, no, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, pero inmediatamente viene esta frase, ¿verdad? Pero hay algo, ¿verdad?, en nosotros que nos hace ceder muchas veces y no hacer lo que realmente estamos convencidos de que no debemos hacer, ¿verdad? Entonces es muy probable que usted se pueda sentir muy identificado con este pasaje, ¿verdad? Entonces les decía yo que se trata de un cuestionamiento que hace nada más y nada menos que el mismo apóstol Pablo, y lo hace de sí mismo, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil criticar al otro. A veces podemos estar criticando a otras personas, ¿verdad?, que caen en el pecado, pero acá vemos que es el apóstol cuestionando, ¿verdad? Y de alguna manera evidenciando lo que estaba sucediendo en sí mismo, en su lucha interior, en esta batalla de cada día. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, antes de poder avanzar esto, ¿sí? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario acerca de esta lucha interna? ¿Qué les sucede cuando cedemos al pecado? ¿Cómo es tu reacción? ¿Qué es lo que te sucede en tu interior? Ahí puede abrir su micrófono y nos puede contar qué es lo que pasa. Hola, pastor. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias al Señor. Yo creo que una lucha constante, como usted dice, con respecto al sentimiento de cuando uno comete un pecado en ese momento, es una sensación muy extraña. Es algo que cuando uno no ha creído en Dios o no camina, es totalmente normal. Pero después no sé, es algo totalmente inexplicable lo que uno siente dentro cuando comete un error, un pecado. No sé si la palabra sería temor o no sé cómo describirlo, pero es algo que pasa dentro de uno que sabe que está en un error. Una sensación extraña, ¿no? Es como algo más bien negativo, ¿verdad? Que nos pasa en el interior. Y también tiene que ver con el dolor, ¿verdad? Que produce esta situación, esta lucha. Porque el mayor dolor es saber que estamos pecando, ¿verdad? Y hacerlo a conciencia, ¿verdad? No sé si usted alguna vez ha pecado y ha hecho algo que usted no sabía que estaba malo.
¿No? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente cada vez que hemos pecado, hemos estado completamente claros, ¿verdad? Completamente convencidos en el momento y sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, la mayoría de las veces, ¿verdad? Yo no estoy hablando de cuando usted a lo mejor llegó al Señor y se dio cuenta que la idolatría no era algo que le agradaba a Dios, pero era algo que usted ignoraba. Pero estamos hablando de cosas que normalmente sabemos que van en contra de la voluntad de Dios y las hacemos. Entonces, ¿cuándo hablamos de una lucha? Es cuando tú sabes que algo que estás haciendo no corresponde. Porque cuando lo ignoras o cuando no hay no hay un convencimiento de ese pecado, en realidad no es una lucha, ¿verdad? No hay una lucha, sigues viviendo nada más. Pero el cristiano, el creyente, tiene esta lucha, ¿verdad? Que es interna. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo, ¿no? Me cuentan, por favor, para poder escucharlo. No se preocupe ahí, la idea es que puedan participar. Bueno, hay hermano Pedro que quiere decir algo. Sí, el espíritu también se contriñe cuando uno peca y sabe que está pecando. O sea, al tiro como que el espíritu te dice que lo que hiciste está mal y vas a la planta de los pies del Señor y pides el perdón correspondiente. Exactamente, como dice el hermano Pedro, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en nosotros, aunque a veces ni siquiera a lo mejor lo hemos sentido de una manera sobrenatural, hay un querer interior en donde de alguna forma somos reprendidos, ¿verdad? Cuando algo malo estamos haciendo, ¿verdad? Hay una ley escrita en nuestro corazón de lo que agrada y de lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Sin necesidad de ser a lo mejor expertos en Biblia. Pero acá nosotros vemos que hay una lucha, ¿verdad? Que se va a manifestar en nuestras vidas y en esta lucha diaria, porque es una lucha diaria, nosotros tenemos la posibilidad de ser vencidos, ¿verdad? En una lucha, esa es la finalidad, ¿verdad? Uno cuando ve una lucha por la televisión, estas cosas de deporte, siempre se espera que haya alguien que gane y alguien que pierda. Entonces, cuando hablamos de una lucha, estamos hablando de una lucha entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Sin embargo, debemos hacer una aclaración. El bien que le corresponde a Dios, eso ya está vencido por el Señor, ¿verdad? No hay un cuestionamiento en aquello. El tema es en nuestra decisión, si hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, el tema que estamos hablando hoy día es acerca de esta lucha que tendremos como creyentes de manera diaria. Ahora, sin ninguna intención de normalizar o de quitar la responsabilidad de nuestros actos, debemos decir que los cristianos luchamos con nuestra naturaleza corrompida. ¿Ok? Hay una naturaleza, hay algo dentro de nosotros que está corrompido, ¿verdad? Y vamos a tener una lucha. Y en esa lucha vamos a perder en algunas oportunidades. Pero con esto no estamos normalizando, ¿verdad? No estamos diciendo que así debe ser, ¿verdad? No es una licencia para que el cristiano diga, ah, bueno, pero si es una lucha, entonces ya, ¿qué más voy a hacer, verdad? Pecaré, ¿verdad? No. Hay una batalla espiritual diaria la cual nosotros debemos vencer y se trata de esta batalla con el pecado. ¿Ok? Antes de poder avanzar en esto, tenemos que hacer nosotros una distinción. Antes del pecado, antes de que exista el concepto de pecado, ¿verdad? Antes que alguna persona sea inculpada del pecado, existe algo que está previo al pecado. ¿Saben ustedes a qué me refiero? A lo mejor alguno de ustedes sabe cuál es la palabra o el concepto. A ver, cuéntenme. La tentación. La La tentación. intención, Alguien dijo por ahí la tentación, la intención. Bueno, es la tentación. Es la tentación, ¿verdad? O la intención también podría definirse de esa manera. Ahora, tenemos que nosotros saber que esta tentación, ¿verdad? Que es como el ofrecimiento puede venir de tres direcciones, ¿verdad? La primera, podríamos decir que viene del mundo, ¿verdad? Lo que ofrece este mundo. La segunda opción, ¿verdad? De dónde podría venir la tentación, es de Satanás, ¿verdad? Podríamos decir que viene de un mundo
del mundo espiritual, ¿verdad? Satanás, aunque el mundo y Satanás es como casi lo mismo. Pero el tercer punto y el más recurrente tiene que ver con nuestra concupiscencia. Aquí hay una palabra rara, ¿no? Concupiscencia. En términos más simples, la concupiscencia tiene que ver con la maldad de nuestro corazón. ¿Sí? Usted, por muy cristiano que sea, y por muy orado que esté, y por mucha Biblia que usted pueda leer, siempre va a existir un corazón corrompido, un corazón que todavía no ha sido, que no ha sido un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo físico, una mente, ¿verdad? Física, que aún no ha sido restaurada en el sentido espiritual, ¿verdad? Todavía estamos bajo un cuerpo corruptible. El día que muramos o el día que el Señor venga en su arrebatamiento, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser libres completamente de esa lucha con la carne. Pero por ahora nos toca lidiar, ¿verdad?, con la tentación. La mayoría de las veces la tentación, que es esta incitación a pecar, viene de nuestra propia maldad, de la concupiscencia, ¿verdad? La maldad que hay en nuestro propio corazón. A veces el diablo no tiene nada que ver, a veces el mundo no tiene nada que ver, simplemente es lo que tú has permitido, ¿verdad?, en tu corazón anidar, ¿verdad? Y ya sabemos por la Biblia que el corazón es engañoso. Ya sabemos que el corazón nos puede jugar malas jugadas, ¿verdad? Entonces, previo al pecado, nosotros tenemos que hablar de tentación, ¿verdad? Pregunta, ¿podemos evitar la tentación? ¿Podemos evitar ser tentados? No. No, ¿verdad? Como dice Jocelyn, no. No podemos evitar la tentación, ¿verdad? Ahora, hay situaciones que nosotros podemos evitar, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes ser tentado en cosas que puedes ver por internet, ¿verdad? Por lo que te ofrece. Tú te vas a meter en internet y es un mundo sensual, ¿verdad? Entonces tú puedes evitar ser tentado en esas áreas, evitando estar mucho tiempo, por ejemplo, en internet, como hablábamos el día domingo. Puede ser, tú puedes evitar ciertas tentaciones, pero lo que sí es cierto que las tentaciones sí o sí vendrán a nuestra vida, sea por parte del mundo, por parte de Satanás y la mayoría de veces de nuestra propia maldad. Ahora, ¿es condenable la tentación en el cristiano? Una pregunta también ahí para ustedes. ¿Qué creen ustedes? La tentación, ¿verdad? ¿Cuándo ya es responsabilidad de ti? ¿Es responsabilidad tuya la tentación? La respuesta es que delante de Dios la tentación es algo así como una prueba, ¿verdad? Estamos siendo probados ahí la tentación. Juan Antonio, usted quería decir algo, ¿no? También está en el Padre Nuestro cuando dice, no me dejes caer en tentación porque ya no hay ni tentaciones. Claro. Por eso le pide uno. Y aprovechando, Juan Antonio, que usted está ahí, una pregunta para usted. ¿El Señor pecó? ¿Qué cree usted? No. ¿No pecó? Claro, hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la integridad del Señor, que Él no conoció pecado, Él no estuvo pecado. Otra pregunta, Juan Antonio o hermana Kelly. ¿El Señor habrá sido tentado? Sí. ¿Habrá sufrido tentaciones? Hay un pasaje muy importante, ¿verdad? En donde el Señor fue tentado. No sé si se recuerdan dónde fue eso. Cuando lo llevó a Cuando llegó al desierto. En el desierto, exactamente. El desierto. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Ok, muchas gracias. Entonces, el desierto justamente fue el lugar en donde nuestro Señor, Jesucristo, fue tentado, fue expuesto a la posibilidad de ceder voluntariamente y que esa tentación se convierta en un pecado, ¿verdad? Porque siempre la tentación se va a convertir en un pecado, ¿verdad? Tú puedes tener la oportunidad, ¿verdad?, de ser tentado en algún área, en la que sea, y tú tienes la posibilidad de decidir. Cuando decides acceder, ¿verdad?, hacer lo que esa tentación te incita, eso se transforma inmediatamente en un pecado, ¿verdad? Y necesitamos ser perdonados de ese pecado. Necesitamos estar a cuentas, ¿verdad?, con el Señor en relación a eso. Entonces, decíamos nosotros que tenemos una lucha diaria, ¿verdad? Una lucha espiritual. No queremos normalizar este concepto ni dar licencia porque todo el mundo luche con el pecado, en este caso los cristianos, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que hay una batalla espiritual que la cual debemos vencer, ¿verdad? Y esta es la batalla con el pecado. Entonces, todo cristiano tendrá una lucha
con la tentación y con el pecado hasta el último día de su vida? No creo que me responda esta pregunta, pero se la quiero hacer. ¿Tuvo hoy día usted, ahí en su diario vivir, una lucha con la tentación o con el pecado? Hágase ese análisis, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Cómo lo abordó? Y la tercera pregunta es, ¿finalmente pecó? ¿Verdad? Ahí hay una pregunta, ¿verdad? A veces pensamos que el pecado puede ser solamente una, una acción, ¿verdad? Pero el Señor en la Biblia, nosotros lo vamos a ver ahí en los Evangelios, vamos a ver cómo el Señor interpreta correctamente la palabra de Dios, la ley, en relación a esto del pecado. Y, por ejemplo, en relación al adulterio, ¿verdad? Que tiene que ver esto con el engaño de un esposo a su esposa o de la esposa a esposo, el Señor dijo que aquel hombre que dijo, ustedes escucharon que no debemos adulterar. El judío lo entendía que era el acto inmoral. Sin embargo, el Señor dice, aquel personaje, aquella persona que haya codiciado a la mujer de su prójimo, cualquiera, ¿no? No está hablando de si es tu mejor amigo, no, cualquiera es tu prójimo, cualquiera que haya codiciado para sí, ¿verdad? A la mujer de su prójimo, al hombre de su prójimo, ¿verdad? Dice la Biblia que ya adulteró con esa mujer o con ese hombre. Ahora, se entiende que la culpa no es para la persona con la cual codiciaste, ¿no? Se entiende que es tu tema, ¿verdad? Con esa persona, porque tú lo hiciste. A lo mejor la persona ni se enteró, no tuvo ninguna culpa. Sin embargo, estás ya en el mismo pecado, ¿verdad? Con el acto o sin el acto, ya en el pensamiento se considera como un pecado. Entonces, los cristianos vamos a tener una lucha todos los días de nuestra vida hasta el último día, ¿verdad? Muchas veces pensamos que una persona que se consagra a Dios no tiene ningún tipo de problemas internos, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí los tendrá, ¿verdad? Yo he escuchado a muchas personas, hombres muy usados en las manos del Señor, que han confesado, ¿verdad?, que a veces están orando, buscando la voz del Señor, y han tenido imágenes que los perturban, ¿verdad? Que ellos dicen, ¿por qué tengo estas imágenes, ¿verdad?, en mi mente? ¿Verdad? Y están ahí siendo bombardeados, ¿verdad?, por distintas situaciones, ¿verdad? Entonces, es una lucha, ¿verdad? Es una lucha tremenda. También puede ser hasta la distracción, incluso también puede ser una tentación. No sé si te ha pasado alguna vez que estás orando, estás ahí tratando de entrar en comunión con el Señor y empiezas a acordarte de los porotos que no remojaste, ¿verdad? De si le diste agua al perro, no le diste, si cortaste el gas o no lo cortaste, si que mañana, y te das cuenta que, y dices, Señor, ¿en qué momento, verdad, dejé de orar? O en muchos casos simplemente dejaste de orar y ni siquiera te diste cuenta que te fuiste en otro pensamiento, ¿verdad? Eso puede ser muy común. Ahora, no estamos normalizándolo, ¿verdad? Pero es muy importante saber que las personas que se consagren al Señor, vamos a tener también muchas luchas espirituales en relación a esto. Ya vimos el caso del mismo apóstol Pablo que tenía esta lucha con sus intenciones, ¿verdad? Con esto de querer hacer la voluntad de Dios, pero esta lucha interna que lo llevaba una y otra vez a ceder. Vamos a leer un texto también en la traducción al lenguaje actual y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Aquí lo tengo, vamos a ponerlo un poquito más grande, aquí está, y dice así: Jesucristo nos enseñó que Dios es luz. ¿Qué nos enseñó el Señor? Que Dios es luz. Y que donde Dios está, no hay oscuridad. ¿Qué es lo que es Dios? Es luz. Y donde Él está, no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. ¿Cuál? Que Jesucristo es luz y que donde está Él no puede haber oscuridad. ¿Okay? Entendamos que está haciendo también algo figurativo. Versículo 6 dice, si decimos que somos amigos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se consideran amigos de Dios? Bueno, a lo mejor usted está luchando internamente y diciendo, bueno, pero yo yo quiero ser un hijo de Dios, no soy su amigo, ¿verdad? Bueno, pero la Biblia lo menciona así. Si decimos que somos amigos de Dios
que estamos en favor de Dios, y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios, ¿verdad? Porque decimos que queremos ser amigos de Dios y que queremos hacer su voluntad, pero resulta que vivimos pecando, ¿verdad? Eso significa que no obedecemos a Dios. Versículo 7. Pero si vivimos a la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Mire, note esto, note esto. Acá no está diciendo que no debamos pecar. O sea, no está diciendo que no vamos a pecar, ¿verdad? Aquí está diciendo que existe una eventualidad de que podemos pecar. Existe esa eventualidad, ¿verdad? Pero nos habla también que Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Recuerde que la sangre que el Señor, vertió en la cruz, no es para que usted se la eche a su casa, a su árbol, a su auto y que cubro mi auto con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo para allá y para acá. No, ¿verdad? Eso es una mala doctrina, ¿verdad? La sangre de Cristo fue derramada en la cruz en símbolo del perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y por medio de su sangre somos limpios. Es extraño esto, ¿no? Es como usar sangre para limpiar, pero todo eso tiene un contexto histórico y espiritual. Entonces, acá lo que está hablando de que hay una diferencia entre practicar el pecado, o sea, darle rienda suelta al pecado, y una eventualidad, ¿verdad?, de poder caer en un pecado, ¿verdad? Son cosas distintas, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que somos amigos del Señor, que somos cercanos a Dios, pero practicamos y practicamos y practicamos el pecado, hay algo aquí que no está bien, ¿verdad? Hay algo que no me está cuadrando, ¿verdad? Hay decisiones que no hemos querido tomar. Por eso es importante, ¿verdad? Pero eventualmente podríamos ceder. Ahora, si alguno de ustedes está diciendo, bueno, entonces voy a caer cada 3 meses voy a caer en mi pecado. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con eso. No vaya a ser que estemos transformando la gracia del Señor, el favor de Dios, en un libertinaje. Debemos ser temerosos, ¿verdad? Cuidado con esas conclusiones. Los griegos llegaron a pensar en algún momento que lo importante era el espíritu, porque lo interpretaban así, ¿no? Que para Dios lo importante es lo espiritual. Entonces, la carne era algo que perece. Entonces, ellos decían, adoremos a Dios con el espíritu y pequemos con la carne. Mire, esas eran las conclusiones de los griegos, ¿verdad? Que era bastante absurda por lo demás. Versículo 8, vámonos al versículo 8. Dice, si decimos que, acá estamos en el versículo 8, ¿ok? Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? A ver, ¿alguno de ustedes podrá decir en este momento, no, yo nunca he pecado, ¿verdad? Estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo en decir que eso es imposible, ¿verdad? Ok, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Personas perfectas? ¿Busca Dios personas perfectas? No. Lo que Dios busca son personas sinceras. ¿Te das cuenta lo que quiere decir este pasaje? Leámoslo de nuevo. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hay que ser muy descarado, ¿no? Hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. ¿Cuál es este mensaje que Él nos ha dado? Recuerde que lo leíamos nosotros, ¿verdad? Por tanto, todos pecaron. Se los voy a citar acá, ¿verdad? Recuerden ustedes que el pecado entró al ser humano a través de un hombre y una mujer. ¿Quién era este hombre y esta mujer? Adán y Eva, ¿verdad? Y ellos fueron los primeros en pecar. Cuando acá dice el texto que estamos leyendo acá, dice que no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado, probablemente se está refiriendo justamente
a este texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, en donde el Señor, ¿verdad?, nos aclara por medio del apóstol Pablo que por tanto, hay una razón, ¿verdad?, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad?, se entiende que Adán y Eva, y por el pecado la muerte, tánatos, esta separación espiritual y física, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pregunta, ¿quiénes pecaron? Todos. Todos los hombres pecaron, ¿verdad? Un niño nace y usted dice, bueno, pero el niño es inocente. Pero ese niño, tarde o temprano, va a pecar. En cuanto tenga la capacidad de razonar, su mente engañosa lo va a llevar al pecado. Pregunta, ¿puede un niño estar en pecado? ¿Puede un niño pecar? ¿Qué creen ustedes? Una pregunta. ¿Pueden los niños pecar? A ver qué me dicen. ¿Será que sí? ¿Será que no? No estén pensando en sus nietecitos. Si ya entiende la razón a lo que es el bien y el mal, yo creo que sí. Claro, ahí tenemos entonces una respuesta, ¿verdad? Piensan que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? ¿Un niño podrá pecar o no? Depende de la edad. Depende de la edad, ¿ok? No pecaría por inocencia, si es más grande ya con conocimiento. Claro, por ahí entonces podría ir también una respuesta, ¿no? O sea, la capacidad de pecar la tenemos todos, desde chiquititos, ¿verdad? Y hay una ley escrita en el corazón de nosotros, desde pequeñitos, en relación a la maldad, a lo malo y a lo bueno, ¿verdad? Piense usted en sus hijos cuando eran bebecitos de 1, de 2 años, por ahí, ¿verdad? Y estaban ahí en su habitación, calladitos, ¿verdad? ¿Y qué decíamos? Cuando están calladitos es porque algo malo están haciendo, ¿verdad? Y era muy común, ¿verdad? A lo mejor más de alguno acá lo hizo, arrodillado, ¿verdad? Chiquititos, apenas ni hablábamos, no entendíamos nada de las cosas de este mundo, y estábamos ahí en la planta de la mamá, rompiéndole la hoja, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y ahí está el bebecito rompiendo la hoja, ¿verdad? Y cuando llega la mamá le dice, ¿qué pasó? Y el niño reacciona, ¿verdad? Asustado. Y nadie le enseñó a ese niño que la hoja no tenía que romperla, ¿verdad? Pero hay algo escrito en su corazón, ¿verdad? Hay algo que viene ahí que él está diciendo que eso que está haciendo está mal, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor no lo entiende, pero hay algo, ¿verdad? Que le está diciendo que eso no está bien. Cuando un niño le pega a otro niño, ese niño sabe que lo que está haciendo está mal, ¿verdad? Fíjense que cuando Caín y Abel, ¿se recuerdan ustedes estos dos personajes, hijos de Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, ¿cuál fue el pecado en este caso de Caín? Asesinar a su hermano, ¿verdad? Él dice que cuando se vio las manos, ¿qué tenía en sus manos? Sangre, ¿verdad? Eh, lo vio y supo que lo que había hecho era malo, ¿sí o no? ¿Usted sabe que asesinar es malo o es bueno? Todos sabemos que asesinar es malo. Lo sabemos porque la ley lo dice, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y muchas religiones también enseñan que el matar es malo. Pero la pregunta es, ¿quién le enseñó a Caín, si no había Biblia, no había nada, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a él que asesinar, matar a otro, era malo? Interesante, ¿no? Ahora una pregunta un poquito más rebuscada. ¿Quién les enseñó a ellos a ofrecer sacrificios, verdad? Si la ley mosaica y todo lo que hemos visto apareció mucho después. Unas preguntas importantes para poder hacernos, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de que un niño tiene todo el potencial para pecar, ¿verdad? Todo el potencial. Y va a estar esa facultad. Hay niños que son bastante malos, ¿verdad? ¿Ha visto niñitos malitos? Así como, no te juntes con él porque es malo, ¿verdad? Te va a sacar el ojo. Mamá me sacó la lengua y no era de que ¿verdad? Sino que le puede hasta cortar la lengua el niñito, pero puede ser malo. Ahora, distinto es cuando ya comprendemos, ¿verdad? Llega, como dijo el hermano, llega un momento en que nuestra mente ya
de un niño, ¿verdad? Sabe razonar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Mis hijos, tengo un hijo pequeñito, pero él sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Incluso él ya sabe lo que la Biblia dice en relación a ciertos temas, ¿verdad? Entonces, y tiene él la capacidad de decidir hacer lo bueno o no hacerlo, ¿ok? Otra cosa distinta es la condenación, ¿verdad? La condenación en el sentido de la salvación, ¿verdad? Si un niño muere, si un niño que está en su proceso de crecimiento, ¿verdad? En donde todavía no logra comprender intelectualmente algunas cosas como el arrepentimiento, obviamente que ese niño es del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que los niños son de Dios, pero no vamos a quitarle la responsabilidad de que tienen posibilidad de pecar, ¿verdad? Eh, Porque el Luquita que está ahí en la clase me imagino que también ha pecado, ¿no? De pronto le mintió al papá, de pronto por ahí, cuando yo era chico me quedé con algún vuelto, ¿verdad? Alguna compra, bueno, cosas que uno hizo, ¿verdad? Ok, pero no vamos a seguir hablando de estas cosas, ¿verdad? No vamos a seguir entrando en ese detalle. Pero está ese potencial. Entonces decíamos nosotros que el pecado entró a través de un ser humano, ¿verdad? Y todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Ahora, por medio de Jesucristo, nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y junto con esto fuimos reconciliados con el Padre, lo que hemos venido estudiando anteriormente. Sin embargo, el proceso de santificación es algo, podríamos llamarlo de manera práctica, es algo progresivo en la vida de cada creyente. Ahora, entendamos espiritualmente, la santificación es inmediata, ¿verdad? Somos apartados para el Señor. Pero en nuestro proceso, ¿verdad? Que algunos se justifican en, estoy en un proceso, pero en nuestro proceso, en este diario vivir, en esta vida, esta carrera que tenemos por delante, vamos aprendiendo a ir dejando cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Y el Señor, en la medida que tú estudias la Biblia, vas siendo santificado, ¿verdad? Por eso el texto bíblico dice, santifícanos en tu verdad, apártanos, porque eso significa, la palabra santificarse o la palabra santo significa apartarse. Por eso la Biblia dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, o sea, santifícanos por medio de la Biblia, por medio de la palabra, del estudio de la Biblia, vamos nosotros siendo convencidos del pecado y lo vamos abandonando, vamos siendo apartados y vamos renunciando voluntariamente de todas esas cosas, ¿verdad?, que tenemos en el diario vivir. Entonces decíamos nosotros que la palabra santo es apartarse o ser apartado por alguien, ¿verdad? Y primero, Dios nos santificó y nos apartó para Él, ¿verdad? Dios hizo eso. Vamos a leer acá un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, 9, al versículo 10. Lo vamos a proyectar acá, lo vamos a poner más grande. ¿Y qué es lo que dice? Mas vosotros sois un linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Un linaje, ¿verdad? Escogido. No es cualquiera, somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Hablando de aquellos hombres en la antigüedad que tenían la oportunidad de ir delante de Dios y ministrar en el templo. Entonces somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa apartada y somos a la vez un pueblo adquirido por Dios. Recuerde que la muerte de Jesús nos adquirió, ¿verdad? Para salvación. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién se refiere? ¿Las virtudes de quién? ¿Del pastor, de los hermanos, de nuestro templo? No, las virtudes de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, está hablando a los gentiles, a nosotros mismos, antes no éramos pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, este texto nos habla mucho, ¿verdad?
nos habla mucho de cómo es nuestra condición delante de Dios. Entonces, ahora que hemos sido santificados, que hemos sido apartados por Dios, ¿verdad? Para Él, hemos sido apartados para Él, es tiempo de comenzar nosotros a vivir como Dios quiere, ¿verdad? ¿Cómo Dios quiere que vivamos? Dígamelo, por favor. ¿Cómo quiere Dios que vivamos nosotros? Así como salga nada más. No, Dios quiere que vivamos de una manera santa. Esto puede ser hasta burlesco para tus amigos, tus compañeros de trabajo, decir, yo voy a vivir como un santo. Se van a reír, ¿verdad? La gente dice, ya, pero lo pusiste mucho, ¿de qué? ¿Qué vas a hacer, verdad? Pero fíjate que Dios nos manda a vivir de una manera santa. Nosotros no podemos vivir igual que los demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser distintos. De hecho, el pueblo de Israel era un pueblo distinto a los otros pueblos. Era muy distinto. Y hasta el día de hoy, la cultura israelita es muy distinta a todas las demás culturas, ¿verdad? Partiendo por la forma en que viven, cómo escriben, ¿verdad? Su cultura es completamente distinta a todo lo demás, ¿verdad? Pero hoy día son ellos un país muy próspero, ¿verdad? Moderno y todo lo demás. Pero el cristiano, llevándolo ya a la vida espiritual, el cristiano tiene que ser distinto. Tiene que ser distinto. Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Ok. Entonces, la pregunta es que debemos vivir nosotros en santidad. Pero acá hay una pregunta. ¿Por qué debo vivir en santidad? ¿Verdad? Eso más de alguno lo podría preguntar. ¿Por qué debo vivir en santidad? Y aquí está la respuesta, ¿verdad? La vamos a encontrar en la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y aquí está la respuesta. Usted ya la conoce probablemente. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pregunta, ¿fue manifestado ya el Señor? ¿Estamos en la gracia? Estamos en la gracia, ¿verdad? Dice versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Del conocimiento del Señor, ¿verdad? De no conocer al Señor. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, dígame usted, ¿quién lo llamó a usted? Su vecino, el presidente, un diputado, ¿quién lo llamó? El Señor, ¿verdad? Él es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed, es un imperativo, es una orden, sed también vosotros santos. ¿Pero cómo? Dice acá, en toda vuestra manera de vivir, no dice algunas, dice en todas. Wow, esto es un gran desafío, ¿no? Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, es así, ¿verdad? Es como la mamá que le dice, y me haces caso porque yo te lo digo, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, sean santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Acá hay algo consecuente, no le está diciendo un mentiroso, no le está diciendo a otro, oye, tenéis que decir la verdad, tienes que decir la verdad. El Señor nos dice, sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes son mi pueblo, y yo soy santo, ustedes sean santos, ¿verdad? Ahora, este pasaje que leíamos dice que está como citando algo que está escrito, dice, porque escrito está, ¿verdad? Y se refiere a Levíticos capítulo 11, versículo 44. Se los voy a leer. ¿Qué dice? Porque acá está Dios hablándole al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿verdad? En los tiempos de la ley. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Quién lo tenía que hacer? La gente, ¿verdad? Santificarse, apartarse. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, acá lo da, esto tiene un contraste con la ley, ¿no? Que tenía que ver con algunas restricciones. Dice versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo simplemente porque yo soy santo. O sea, no hay más opciones acá, ¿verdad? Tienen que ser santos porque yo soy santo. Interesante, ¿no? Mira, en general,
hablando en términos generales, las personas viven su vida acorde a sus creencias, ¿sí? ¿Ha conocido alguna persona por ahí que tenga alguna creencia, ¿verdad? Que tenga alguna ideología, ¿verdad? Algo que haya decidido abrazar, ¿sí? Hay mucha gente por ahí, ¿verdad? Bueno, en general, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad?, que viven acorde a estas creencias, estas ideologías que han decidido abrazar. Y muchas veces estos pensamientos pueden llegar a ser incluso absurdos, ¿verdad? Y usted los ve que abrazan con tanta fe, ¿verdad? Con tanta gana, con tanto ímpetu, eso que ellos creen, que incluso llega a ser absurdo. Incluso puede llegar a rayar en el límite de la locura. Sin embargo, existe una consecuencia, algo que son consecuentes, ¿no? A eso me refiero. Existe este proceso de ser consecuente en estas personas y nosotros tenemos que aprender de eso. Aunque lo que crean puede ser absurdo, hasta contrario a tu propia fe, pero ahí también tenemos que sacar una lección, hermanos. Sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que sí. Cuando una persona está completamente convencida por un pensamiento, ya sea una ideología, una creencia, una religión, etcétera, esa persona tiene cambios radicales en su vida, ¿verdad? Que lo hacen vivir acorde a lo que profesa. Eso es así, ¿verdad? Ahora, el vegano, por ejemplo, el que es vegano, ¿conoce a una persona vegana? ¿Sí? Usted no creo que sea vegano, ¿no? Pero, bueno, hay personas que son veganas, ¿verdad? Que tienen una dieta estricta, ¿verdad? Y que es acompañada además, aparte de lo que comen, es acompañada de toda una filosofía de vida. Y de ahí ellos van a tratar de instruir a su familia, tratar de alcanzar a otros, ¿verdad? Para que también lleven la misma vida de ellos y son muy estrictos, ¿verdad? Y te van a mirar extraño cuando tú comes tu comida, estás comiendo tu hamburguesa, ¿verdad? Y todo eso, te van a mirar con cara rara, ¿verdad? Pero el vegano es consecuente a lo que piensa, ¿verdad? Yo no estoy criticando este pensamiento, solamente estoy tomándolo como ejemplo. Por ejemplo, una persona que es esotérica, ¿ha conocido a alguien esotérico? ¿Verdad? Que anda con su chapita, que cree en esto, que no sé qué, el amuletito, la cintita roja para la planta, etcétera, ¿verdad? Bueno, el esotérico ahí sí, se somete a todas las cábalas que él conoce, ¿verdad? Todo lo que le digan, él lo va a hacer, ¿verdad? Y va a tener su elefantito a la entrada de la casa con el billetito mirando para adentro, ¿verdad? Y va a usar el indiecito de no sé qué, y va a usar esta cosa, el amuleto, la chapita, la estampita, todo, ¿verdad? Todo porque él, y usted lo va a ver, y usted dice, pero ¿cómo, verdad? Y usted va a entrar a su casa y tiene el gatito ahí de la fortuna, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿cómo, verdad? Y él es capaz de creer y someterse a todo eso, ¿verdad? Incluso regalarle a otras personas lo que para muchos puede ser hasta absurdo, ¿verdad? Ahora, el idólatra, la persona que tiene ídolos, es una persona que es temeroso de sus ídolos, ¿o no? Claro que sí. Yo he visto católicos, ¿verdad?, entrar a iglesias católicas, porque a lo mejor he ido a un funeral, ¿verdad? Me recuerdo en una oportunidad haber visto una persona en un templo católico, una persona, un ingeniero, ¿verdad? Una persona preparada, que cuando entramos, ¿verdad? Y era una persona que no, créanme, que no practica la religión ni nada, pero bastó que pusiéramos un pie dentro de ese templo y esa persona hizo era otra persona, ¿verdad? Otro personaje así, pero humillado, ¿verdad? Humilde, no le dio la espalda a la imagen, se devolvió como caminando para atrás, ¿verdad? Para no darle la espalda al ídolo, a la imagen que había ahí en ese lugar, ¿verdad? Y había una reverencia. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien gritando dentro de una iglesia católica? Absoluto silencio, ¿verdad? Absoluto silencio. Cuando fuimos a Argentina con mi esposa, visitamos allá en una zona como de reliquias, ¿verdad? Había una iglesia católica muy bonita, muy buena arquitectura, y entramos a mirar, ¿verdad? Porque era un lugar turístico. Aprovechamos de pedir por ustedes. Bueno, entramos a ese lugar y resulta que era una reverencia, ¿verdad? Una reverencia pero tremenda, ¿verdad? De verdad que daban ganas de orar porque había un silencio, ¿verdad? Había una atmósfera, dirían por ahí, ¿no? De recogimiento, de reverencia, ¿verdad? A los ídolos.
a las imágenes. Y yo dije, wow, ¿qué nos falta, verdad? ¿Qué nos falta? Entonces, el idólatra es temeroso de sus ídolos. ¿Qué decir, por ejemplo, de aquellos que son adherentes políticos, que tienen un partido político? ¿Ha visto usted cómo se apasionan aquellos hombres que tienen que se identifican con alguna tendencia política? En los congresos incluso se llegan a trenzar a golpes, ¿verdad? ¿Qué decir de los que tienen algún partido de fútbol, ¿verdad? Algún equipo de fútbol o lo que sea? Van a hacer todo lo posible por tratar de llevar una vida conforme a lo que ellos crean, ¿verdad? Anda a decirle tú algo a alguien, por ejemplo, que luche por algo político, ¿verdad? Y tú tratas de decirle algo que no esté, te van a pegar, ¿verdad? No lo van a transar, están completamente convencidos de lo que ellos luchan es lo correcto, ¿no? Y lo hacen con todas sus fuerzas, ¿verdad? Ok. Ahora, yendo un poquito más hacia los jóvenes, hay un concepto que se conoce como las tribus urbanas, ¿verdad? En donde son agrupaciones, ¿verdad? Jóvenes principalmente, que abrazan de alguna forma ciertos estilos de vida, ciertos gustos por algún grupo de música, por alguna tendencia, ¿verdad? Algo de moda, y lo abrazan de una manera tremenda, ¿verdad? Pueden llegar a vivir de una vida que para nosotros puede llegar a ser hasta ridícula, ¿verdad? Absurda, ¿verdad? De vestirse, por ejemplo, de sus personajes de anime y vivir y pensar que ellos son personajes de anime, ¿verdad? Son estos caricaturas japonesas, ¿no? O no sé de qué país, pero eso de los chinos. Entonces, pueden llegar a vivir de una manera que usted dice, oye, pero ¿cómo? ¿Qué les pasa a estos niños, verdad? Pero están completamente convencidos, ¿verdad? Y pobre de la mamá que ataque a su novia, ¿cómo se puede decir? Anime, porque es una caricatura, ¿no? Porque se enamoran y lo defienden con uñas y dientes. Entonces, tú te das cuenta que esas personas son muy consecuentes con lo que ellos hacen. Pero aquí surge una pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué a los cristianos nos cuesta ser tan consecuentes con nuestra fe? En relación con nuestra lucha, ¿verdad? Con esto de agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, eso tiene que ver directamente por nuestra falta de convicción. Esa es una de las respuestas. ¿Por qué a los cristianos nos cuesta ser tan consecuentes con nuestra fe? Tiene que ver porque hay falta de convicción. Tiene que ver esto porque hay ignorancia del Dios que servimos. No hemos comprendido con la razón, con el cerebro, ¿verdad? Al Dios que estamos viviendo, al Dios que estamos sirviendo. Porque si lo entendiéramos, probablemente muchas de nuestras luchas serían liberadas solamente por el temor de no ofender a Dios, ¿verdad? También, ¿por qué a los cristianos nos cuesta ser tan consecuentes con nuestra fe? Es producto del exceso de confianza que tenemos con Dios. El exceso de confianza, ¿verdad? ¿Cómo oras? Escúchate cómo oras. Hola, Señor, ¿cómo estás? Oye, como te decía, oye, ayúdame con esto que quiero hacer, así que eso, pues, tú ya sabes, Señor. Amén. Vale. Hay gente que ora así. Dice, no, lo que pasa es que yo tengo una relación muy cercana con mi Jesús, con el flaco de arriba, ¿verdad? Cuidado, cuidado, ¿verdad? ¿Por qué a los cristianos nos cuesta ser consecuentes con nuestra fe? Por el exceso de confianza que tenemos con Dios. Se nos olvida el lugar que nos corresponde, ¿verdad? Una vil cucaracha delante de la grandeza de nuestro Dios. Ay, ese no nos gustó ese título, ¿verdad? Pero ahí le vamos, ¿no? Muchos cristianos están convencidos que Dios es su empleado. Y ahí le tienen todos los días, Señor, mira, aquí te tengo trabajo, aquí te tengo un pliego de peticiones, Señor. Así que ya a la cuenta de 3 me lo cumples, ¿ok? 1, 2 y 3, Señor. Ya, rapidito, Señor, que estoy apurado. No me imagino yo a un satanista hablándole hacia el diablo. ¿Usted sí? No, ¿verdad? Es imposible, ¿no? Imposible. No hay posibilidad alguna de que alguien se atreva a hacer eso, ¿verdad? Pero los cristianos sí.
Entonces estamos hablando de esta lucha que tenemos, esta lucha diaria, tiene que también que ver con esto, con la falta de convicción, con la falta de temor delante del Señor. No se trata de vivir el evangelio del miedo, ¿verdad? Así como que, ay, no voy a hacer nada porque Dios me va a tirar un rayo, ¿no? Pero debemos también ubicarnos y comenzar a ser más temerosos delante del Señor. Entonces, esto es bueno, hermano, que lo podamos nosotros reflexionar, ¿verdad? Hablemos de los tipos de pecados, ya que estamos hablando de esta lucha diaria, hablemos de los tipos de pecado. Mira, delante de Dios te tengo que decir que todos los pecados son iguales. Delante de Dios, todos los pecados son iguales. Ahora, sin embargo, nosotros podemos clasificar estos pecados para nosotros, ¿verdad? Pero delante del Señor, todos los pecados son iguales, ¿verdad? Existen algunos pecados que de alguna manera han sido normalizados, si los queremos clasificar. Entonces tenemos los pecados normalizados, ¿verdad? Esos que decimos, no, pero bueno, si esto es normal, ¿verdad? El pecado normalizado, ¿verdad? Mentir, pero ¿quién no miente, verdad? Si somos humanos, ¿verdad? Entonces podemos comenzar a caer, un pequeño concepto puede transformarse finalmente en una doctrina en nuestras mentes. Por eso nosotros tenemos que tener claridad de cómo abordamos el pecado. El pecado es pecado, ¿verdad? Y tenemos que ser temerosos de eso porque no te vas a dar cuenta cuando de pronto ya lo normalizaste. Uno de los grandes problemas que tiene, me han preguntado a mí, pastor, ver telenovelas, ¿es pecado, pastor? Hay gente que me preguntaba eso, ¿no? O ver películas, ¿es pecado, pastor? Yo le dije, la Biblia no habla acerca de las películas ni nada de eso, ¿verdad? Ni de las telenovelas, ni nada de eso. Pero ¿sabes lo que podría ser pecado? Es cuando en tu mente, ¿verdad? Comienzas a ver la telenovela, ¿verdad? Que va a tener ahí su culebrón, dicen por ahí, ¿no? En donde la casada tiene un mal esposo, pero se fija en el esposo de la otra, ¿verdad? Que es bueno y la otra es buena. Entonces se enamoran, ¿verdad? Y tú no te das cuenta cómo interiormente comienzas a aceptar, ¿verdad? Lo que es evidentemente, ahí lo han hecho con un guión, ¿verdad? Donde se dice que eso no está bien, y tú en tu mente estás así, hasta como sonriendo, así, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? La casada con el otro casado se juntaron, qué bonito, y hasta llora, ¿no? ¡Ay, qué lindo final! ¿Verdad? Y no te diste cuenta que en tu mente comenzó poco a poco, ¿verdad? A cambiar ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces, ay, pero qué exagerado el pastor. Bueno, y así comienzas con una cosa y luego con otra y luego con otra. Recuerden que detrás de todo, ¿verdad? Detrás de todas las cosas siempre hay una intención. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hay pecados que han sido normalizados, ¿verdad? El mentir, ¿verdad? Yo miento porque, bueno, a veces es mejor mentir porque si digo la verdad, lo voy a dañar más, ¿verdad? Entonces prefiero mentir, ¿verdad? Una mentirita blanca, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Mal carácter, no, porque yo tengo mal carácter, ¿verdad? Y bueno, así la vida, ¿verdad? Yo viví una vida dura, ¿verdad? Entonces, es normal, ¿verdad? Que yo tenga esta forma, ¿verdad? Y comenzamos a normalizar. Están toda la serie de los pecados, si otra clasificación, son todos los pecados inmorales, que ya, ¿para qué vamos a entrar en detalle si ya los conocemos, verdad? Toda la inmoralidad que hoy día hoy día todo está justificado, ¿verdad? Absolutamente todo, ¿verdad? Las cosas más aborrecibles, las cosas que pueden ser más inmundas, hoy día de alguna u otra forma están siendo normalizadas, ¿verdad? Y se considera como normal, ¿verdad? La que se casó con el árbol, ¿verdad? Y sale ahí, es que yo amo este árbol, ¿verdad? Porque el árbol es mi amigo. Y salen gente, señoras casándose con un álamo, ¿verdad? ¿Cómo se llama su esposo? Litre. No sé, pero hay gente que ha hecho eso, ¿verdad? Claro, a lo mejor eso es estúpido ya. Y lo más, no sé, no va a pasar nada. Pero al lado de eso vienen otras cosas, ¿verdad?
Y hay gente casándose con animales, y hay gente haciendo cosas que uno ya dice, pero qué terrible, ¿verdad? Y luego todo lo que puede llevar en relación a la inmoralidad, ¿verdad? Hay otros pecados que son justificados, ¿verdad? Por ejemplo, la agresividad, ¿verdad? Hay personas que son agresivas, que cualquier cosa lo transforman en algo agresivo, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo soy así, ¿verdad? Y se justifican en, soy hipertenso, no sé, soy no sé qué, ¿verdad? La tiroides, ¿verdad? Es que por eso soy así, ¿verdad? Yo conocí a una señora que decía eso, ¿verdad? Y le echaba la culpa a toda la tiroides, ¿verdad? Y ya se la había sacado. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? La agresividad, de verdad. El robar, ¿verdad? Recuerden que hay un ejemplo muy claro, ¿verdad? En relación a robar, justificándose, ¿verdad? Robin Hood, ¿verdad? ¿Qué decía Robin Hood? ¿Alguien se recuerda qué es lo que decía Robin Hood, o no? ¿Qué decía? A ver. Más menos, ¿verdad? Más menos. ¿Qué decía? No, ya, pues tú no a los ricos No para se pongan darle a los agresivos, no pobres. se pongan agresivos. Robo a los ricos para dar a los pobres. Eso, muy bien. Robin Hood decía, yo robo a los ricos, les robo, robar es robar, para darle a los pobres, ¿verdad? Entonces de esa forma él se justificaba, ¿verdad? Y claro, lees el libro y dices, ah, mira, sí, en realidad. Y terminamos diciendo, qué bueno que le roben a los pobres, ¿verdad? O sea, a los ricos. No, está bien, a los empresarios hay que robarles porque ellos abusan del pueblo, ¿verdad? Está bien que les roben. Pero le asaltan a la abuelita, no, eso está mal, ¿verdad? Está mal, no, eso no puede ser, ni uno menos, ¿verdad? Pero de alguna forma normalizamos lo que es el pecado, ¿verdad? El chisme, ¿verdad? Hoy día existe mucha persona dentro del cristianismo, ¿verdad? Conversamos sobre los pastores y te dicen, pastor, quiero, yo no debería contarle esto, ¿verdad? Pero se lo voy a contar para que ore, ¿verdad? Para que usted ore. O le dicen al hermano, ¿verdad? No, mira, yo no debería contarte esto, pero te lo voy a contar para que usted esté en oración. Y parte. Había una iglesia que, no me acuerdo, tenían una frase, ¿no? Ahí, por ahí me pueden ayudar con esa frase que usaban en una iglesia, que era como para contar el cagüín, el chisme, ¿verdad? Y lo disfrazaban con una frase. No me acuerdo en este momento cómo era la frase que se usaba, pero eso está mal, ¿verdad? Otro pecado justificado, ¿verdad? No congregarnos, ¿verdad? No, yo no me congrego porque, y puedo tener muchas razones, ¿verdad? Justificaciones, pero finalmente estoy faltándole a Dios, ¿verdad? Justificaciones podemos encontrar muchas, ¿verdad? Yo podría tener muchas razones para hoy día no estar acá haciéndole esta clase, o el domingo no venir a la iglesia, o cualquier día, ¿no? Pero lo cierto es que hay algo que cumplir delante del Señor, ¿verdad? Cuando no hacemos lo que debemos hacer, también estamos pecando. Pero dice la Biblia que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado, ¿verdad? Ser hiriente también es un pecado justificado, ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo soy sincero, es que yo soy sincera. Entonces a mí me gusta decir las cosas así de frente, ¿verdad? Y ahí van en la vida dañando a muchos, ¿verdad? Con su sinceridad, ¿verdad? Le van diciendo cosas a las personas y las dañan, ¿verdad? Y tú le dices, pero ¿por qué le dijiste eso de esa forma? No, es que yo sí, yo tengo que decirlo. Yo crecí así, algo que, yo siempre con la verdad, ¿verdad? Y se justifican, ¿verdad? Con la verdad. Pero no saben ahí el daño que pueden causar, ¿verdad? Tú puedes decir las cosas sinceramente, pero también debes tener un poquito de sentido común, ¿verdad? Un poquito de amor para poder decir las cosas. Entonces, a veces se pueden estar justificando, ¿verdad? En estas cosas, ¿verdad? En su mal temperamento, en mal carácter, en ser hiriente, ¿verdad? Y te justificas. Y finalmente, bueno, deben haber más clasificaciones, pero no se me ocurrieron más. Pero también existe algo muy conocido dentro de los pecados de esta clasificación y tipos de pecados, y son los pecados ocultos, ¿ok? Que también eso es algo que podríamos profundizar mucho, pero no lo vamos a hacer hoy día. Pero quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estamos hablando del pecado oculto. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que es lo más profundo, ¿no? Y discierne, muestra, revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto lo hace la palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una pregunta para ustedes. ¿Habrá algo que nosotros podamos ocultarle a Dios? No, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? No, nada. Pero cuando hablamos de pecados ocultos, estamos hablando del pecado oculto hacia las personas que nos rodean, ¿verdad? No estamos hablando que sea un pecado oculto para Dios. No, hay que tener cuidado con esos conceptos, ¿verdad? Entonces, el pecado oculto es algo que puede ser complicado. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Más, está hablando acá de la parábola, ¿verdad? Del sembrador. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. No, ¿verdad? O sea, si prendo una luz, la levanto para que alumbre. Ni pone debajo de la cama esa luz, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y miren lo que dice el 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. O sea que el pecado oculto, tarde o temprano, alcanzará, saldrá a la luz, ¿verdad? Por eso es importante confesar nuestros pecados delante del Señor, y si lo debo confesar delante de alguna persona, lo hago, ¿verdad? Si esa persona está involucrada dentro de ese pecado que yo pueda estar cometiendo. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Jeremías, capítulo 23, 23. Dice, 23, 24. Le hace una pregunta. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos? Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? ¿No escondrijos que yo no los vea? O sea, ¿alguien puede esconderse de Dios? Después dice otra pregunta. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Hay algo que pueda estar oculto para el Señor? Nada, ¿verdad? El Señor todo lo conoce. Vamos con otro pasaje. Números, capítulo 32, 23. Dice, más si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, el pecado tiene consecuencias en la vida. Las consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias. Aunque sea un pecado confesado o no confesado, va a tener consecuencias. La palabra alcanzará acá se refiere a que tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz, ¿verdad? Y va a tener consecuencias que vamos a tener que enfrentarlas, ¿verdad? Ahora, una pregunta acá. Una persona que peca en forma oculta, ¿sigue siendo pecado antes de ser descubierto? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, ¿verdad? O sea, aunque nadie sepa tu pecado, delante de Dios sigue siendo pecado, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿sigue siendo pecado después que ya es descubierto? Si no te arrepientes, sigue siendo pecado, ¿verdad? O sea, te pillaron, te pillé, te pillaron y lo sigues haciendo, sigue siendo pecado. Mientras es oculto, es pecado oculto. O sea, es por llamarlo así, pero todos los pecados son iguales, ¿no? Es la característica nada más. Si te pillan y no lo confiesas y no te arrepientes, sigue siendo pecado, ¿verdad? Y si lo confiesas y te arrepientes, es pecado perdonado, ¿verdad? Pero sigue siendo pecado, ¿verdad? Ya no tenemos una condenación, pero sigue siendo un pecado, ¿ok? Entonces es importante poder entender esto, ¿verdad? Una cosa es que eventualmente caigas en pecado, y otra cosa es que practiques y vivas tu vida en pecado. Yo no sé cómo está ahí tu vida. Yo no sé si hay algo en tu vida
espiritual, si hay algo que se ha transformado en una práctica, o hay cosas que son eventuales. Yo te recomendaría que pudiéramos poner atención en esas cosas que son prácticas, esas cosas que a lo mejor una y otra vez, y sin ninguna, tal vez, ya ni siquiera con un resentimiento en la mente. Hay que poner atención con eso. Porque eso te pone en una condición bastante complicada, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tratar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, vamos a ponerlo acá más grande. Dice, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Despojarte. ¿Qué es lo que es despojarte? Soltarlo, ¿no? El problema es que a veces los pecados no los queremos soltar. ¿Por qué no los queremos soltar? A ver, dígame alguien, por favor, ¿por qué no queremos soltar el pecado muchas veces? ¿Algún pecador que lo pueda decir? ¿Por qué? A Porque ver. nos gusta. Porque Porque le gusta. exactamente. Ya. Le Porque salió del alma. ¿Ah? Les gusta la carne. Le salió, eso se los creía harto. Porque nos gusta el pecado. O sea, no es que nos guste en el sentido de que queramos hacerlo a lo mejor voluntariamente, pero es satisfactorio a tu carne, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Por la cual no queremos soltar este peso, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, el pecado hay que crucificarlo, hermanos. El pecado tenemos que ponerlo ahí, exhibirlo y crucificarlo para poder avanzar un poquito más. Entonces dice acá, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un texto muy conocido, ¿verdad? Entonces, es importante esto, hermano. Es muy importante. Cuando hacemos este examen sincero, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que nos muestre todo lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque ya lo sabemos, pero hacemos este acto de ir delante del Señor y decir, Señor, mira, me cuesta este pecado, es como que lo quiero, sé que está mal, pero no lo quiero soltar. Eso me recuerda la frase, el texto que leíamos al principio del apóstol Pablo, ¿verdad? Son las mismas palabras. Señor, mira, yo sé que este pecado está mal, mi carne no lo quiere soltar, Señor, pero ayúdame, Señor, lo confieso delante de ti. Ayúdame, Señor, yo ya no sé cómo hacerlo. Señor, ayúdame, me estoy pudriendo, ¿verdad? Esto me ha llevado a muchas batallas perdidas en mi vida. Necesito tu ayuda. Entonces, tenemos que hacer este examen, ¿verdad? De pedirle a Dios que nos muestre y nos guíe y que el Espíritu Santo nos convenza de todo lo que no es agradable a Dios, ¿verdad? Y debemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la persona que hemos dañado, porque el pecado también daña a otros. Debemos desechar ese pecado, sacarlo del corazón, ¿verdad? Sacarlo. ¿Alguna vez te ha costado, a ver, les voy a hacer una pregunta. Casi siempre reclamamos que tenemos poco espacio en la casa, ¿verdad? Ok. ¿Te ha pasado a veces que tenemos que empezar a sacar cosas y ya no las podemos seguir guardando, ¿no? Y hay que empezar a deshacerse de ellas, ¿verdad? Y tienes que ir y escoger. Y te aferras, ¿verdad? A cosas que a lo mejor nunca vas a usar. Yo me recuerdo una persona que conocí que es muy cachurero, ¿verdad? Y que se aferraba a unas agendas que tenía porque era comerciante, o sea, era vendedor, unas agendas del año 80 y algo que las tenía guardadas. Agendas del año 80 y algo, con 6 números telefónicos. Y los tenía guardados porque eran clientes que visitó alguna vez y que tal vez podría visitarlos, ¿verdad? Pero no le servían absolutamente de nada. Tenían 6 números, ya vamos como en 8 o 9, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes eran poquitos números? Y ahí los tenía, ¿verdad? Y entre que nos reíamos y nos daba rabia, ¿verdad? Con su familia, porque estábamos instándolo a que votara esos cachureos, ¿verdad? Que ocupaban mucho espacio, pero no se quería deshacer. Y fue al final los sacamos a la fuerza y los votamos. Y eso fue, ardió Troya, ¿verdad? Pero lo teníamos que hacer. Entonces, fíjense que
A veces no queremos sacar esas cosas del corazón, ese pecado del corazón. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero tienes que tomar decisiones. En estos programas que hay de los acumuladores, dicen, ¿saben qué? Simplemente toma las cosas y sácalas. Y te das cuenta que comienza a aparecer algo bueno. Había espacio, era bonito el lugar, ¿verdad? Pero lo tenías tan tapado con cosas que no sirven que finalmente no puedes ver nada. Entonces, desechar el pecado de una, ¿verdad? Y que la sangre del Señor nos limpie de esa maldad. Otra decisión que debemos estar claros es no volver a hacerlo más. Aunque eventualmente puedes volver a caer, es probable. Pero tienes que estar convencido de que no lo vas a hacer y tomar acciones para no hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te aleja? Y confesarlo incluso si es necesario. Confesarlo a la gente que puedas tú considerar que sea necesario. Para, si ya no puedes ser libre de eso, entonces tienes que comenzar a abordarlo de alguna manera. Entonces, mientras no nos desnudemos delante del Señor, vamos a seguir perseverando en esos pecados. Porque no los confesamos, porque no los abordamos y ahí están, ¿verdad? Entonces, los pecados que no confesamos y no pedimos al Señor perdón, tarde o temprano serán manifestados y nos alcanzarán. Quiero que leamos estos últimos textos y ya estamos terminando. Gálatas capítulo 5:19, Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Verdad? Tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Aquí habla de la carne. Y manifiesta, evidente, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los primeros 4 son, los ponen en el primer lugar, la inmoralidad sexual, lo primero, ¿verdad? Interesante esto. Versículo 20, luego viene idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejía. Todo esto tiene que ver con el corazón. Después dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es, esto es lo que debería abundar en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Crucificar significa darle un golpe y clavarlo, ¿verdad? Y en algún momento eso que está crucificado muere. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y finalmente, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol dijo, en ninguna manera. Esto lo tiene que haber dicho gritando. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿viviremos aún en él? No. Entonces tienes que tomar decisiones en tu vida. Esta lucha la vamos a tener hasta que ya el Señor venga o hasta que muramos. Probablemente vamos a tener esta lucha con el pecado. Pero es tiempo de abordarlo, es tiempo de tomar decisiones sobre nuestras luchas, ¿verdad? Dejemos de estar apuntando tanto a los demás y comencemos a mirarnos a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande para ustedes, a meditar acerca de esto, ¿verdad? Y nos vemos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos tenido la oportunidad de poder hablar acerca de esto, Señor. De alguna manera, Señor, tú nos ayudas, Señor, a entender esta lucha que tenemos en el interior de nuestra vida y que de alguna manera nos lleva muchas veces a la amargura. Señor, pero tú nos quieres llevar, más que a la amargura, nos quieres llevar a la libertad. Y son decisiones que nosotros debemos tomar, Señor. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado un espíritu de dominio propio, la capacidad de decidir, de querer, Señor. Pones en nosotros el querer como el hacer. Señor, hoy día estamos evidenciando esto que nos daña, Señor. Padre, ayúdanos a tomar decisiones en relación a esto y renunciar al pecado, Señor, y comenzar a avanzar, Señor, y seguir esta carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús,
Bendice a mis hermanos que están en sus hogares. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en todo lo que hemos propuesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.